¿Qué sucede cuando la familia que ama se convierte en la fuente de tu dolor más profundo? Esta pregunta flotaba en el aire como una nube de tormenta, lista para desatar su furia en una ocasión que parecía alegre. Elena estaba de pie en el borde de la sala de estar de su hermano, observando cómo se desarrollaba la celebración. Las risas resonaban a su alrededor, pero en el fondo, un sentimiento de inquietud apretaba su corazón. Estaba rodeada de familia, pero se sentía como un fantasma, invisible a la alegría que llenaba la habitación. Elena, una mujer en sus 30 años con un espíritu tan vibrante como las calles de su amado Ciudad de México, siempre había sido el pegamento que mantenía unida a su familia. Tenía sueños de abrir una pequeña panadería, donde el aroma del pan dulce recién horneado se entrelazara en el aire, brindando consuelo y alegría a quienes cruzaran su puerta. Pero mientras estaba allí, con el corazón pesado por palabras no pronunciadas, sentía que ese sueño se alejaba cada vez más. El calor de la familia que una vez la envolvía se había convertido en una barrera helada desde que su hermano, Carlos, se casó con Verónica. La fiesta estaba en pleno apogeo, globos coloridos flotaban contra el techo, y el sonido de los niños jugando llenaba el aire, pero la mirada de Elena estaba fija en Verónica. La mujer había entrado en sus vidas como un torbellino, y con ella trajo una tormenta de tensión que Elena ya no podía ignorar. Verónica era encantadora, pulida y tenía un talento especial para convertir las situaciones a su favor. Pero para Elena, era una intrusa, una fuerza que había alejado lentamente a su hermano, alterando la misma estructura de su dinámica familiar. Cada comentario que hacía Verónica, cada observación astuta disfrazada de broma, se sentía como una daga en el corazón de Elena. Solo podía sonreír y asentir, tratando de mantener la paz mientras sentía que la distancia crecía entre ella y Carlos. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera cambió. Las risas de los niños se desvanecieron en el fondo y surgió una tensión palpable. Un momento de colisión accidental entre Elena y Verónica rompió la frágil tregua. Elena tropezó, su hombro rozó el brazo de Verónica. Pero en lugar de una simple disculpa, la reacción de Verónica fue rápida y brutal. La empujó, su rostro torcido de rabia, y la habitación quedó en silencio. El impacto del empujón reverberó por el cuerpo de Elena, no solo físicamente, sino emocionalmente, al darse cuenta de las profundidades de la malicia de Verónica. La humillación picaba más que el golpe en sí, era la cruda realización de que su hermano, la única persona en la que siempre había confiado, estaba allí, en silencio e indiferente. En ese momento, el mundo de Elena se hizo añicos. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de palabras no dichas y dolor no reconocido. Carlos, su hermano, su confidente, la miró con una mezcla de confusión y decepción. «Elena, necesitas disculparte», dijo, su voz cortando a través de ella como un cuchillo. La traición se sentía como un peso pesado sobre su pecho. Se dio la vuelta para irse. Su corazón ardía de rabia y tristeza, las decoraciones festivas se burlaban de ella mientras salía a la noche. Vagando por las calles de Madrid, se sintió perdida y abandonada. La vibrante ciudad, llena de vida y energía, ahora se sentía extraña. Bajo el suave resplandor de las farolas, se encontró en el Parque del Retiro, un lugar que una vez le brindó consuelo. Sentada en un banco, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lidiaba con el dolor de la traición. Los recuerdos inundaron su mente, ella y Carlos de niños, riendo y jugando al sol, compartiendo sus sueños y miedos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había una mujer tan aparentemente perfecta creado una brecha entre ellos? Al día siguiente, un destello de esperanza emergió de las cenizas de su desesperación. Mientras desplazaba su teléfono, se topó con una serie de fotos que cambiarían todo. Verónica, en toda su perfección cuidadosamente construida, estaba atrapada en una telaraña de engaños. Las imágenes revelaron su infidelidad, un caso de traición que haría que la verdad cayera como un castillo de naipes. El corazón de Elena latía con fuerza, la fachada cuidadosamente elaborada de Verónica se había desmoronado, y Carlos estaba a punto de enfrentar la verdad. La confrontación que siguió fue explosiva. Carlos, enfrentado con la evidencia de la traición de su esposa, experimentó un torbellino de emociones que reflejaron las de Elena. La conmoción era palpable mientras procesaba la realidad de la mujer con la que había construido su vida. En ese momento,
Algo cambió dentro de él. Las escamas cayeron de sus ojos, revelando las manipulaciones a las que había estado ciego durante tanto tiempo. La rabia que sentía hacia Verónica era intensa, pero era la culpa por haber alejado a Elena la que talló heridas más profundas en su corazón. A medida que la verdad se desvelaba, los sentimientos de Elena cambiaron de desesperación a un destello de esperanza. El vínculo que había sido tensado por la presencia de Verónica estaba ahora al borde de ser restaurado. En el calor de la confrontación, Carlos expulsó a Verónica de sus vidas, reclamando el espacio para su hermana y el amor familiar que había sido tan cruelmente distorsionado. El alivio era palpable. Sin embargo, ambos sabían que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de desafíos. Con el polvo asentándose, Carlos buscó a Elena. «Lamento mucho», dijo, su voz cargada de emoción. «Te fallé. Dejé que ella se interpusiera entre nosotros». El peso de sus palabras flotaba en el aire, una mezcla de arrepentimiento y anhelo de reconciliación. Elena, aún cruda por los eventos, sentía una mezcla de ira, tristeza y alivio. Quería gritar, hacerle saber cuán profundamente la había herido, pero había una parte de ella que anhelaba reparar la ruptura. «Va a tomar tiempo», respondió, su voz temblando. «Pero no podemos dejar que ella gane. Necesitamos reconstruir». El camino por delante estaba lleno de obstáculos, pero ambos hermanos entendieron que los lazos familiares tenían el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Comenzaron a reconectar, compartiendo historias, risas y los recuerdos que habían estado a la sombra del dolor. Poco a poco, comenzaron a reclamar sus vidas, distanciándose de la toxicidad que había amenazado con separarlos. Al final, la historia de Elena y Carlos se convirtió en una de resiliencia y el poder duradero de la familia. Fue un testimonio de la idea de que, incluso después de la traición y el desamor, es posible reconstruir lo que se ha roto. Su viaje no solo se trataba de superar el dolor infligido por Verónica, se trataba de redescubrir la fuerza que yacía dentro de ellos, una fuerza que los llevaría hacia un nuevo capítulo de sus vidas. Elena sintió el frío del aire de la tarde envolverse a su alrededor mientras se sentaba en el Parque del Retiro, los colores vibrantes de la ciudad desvaneciéndose en matices de gris. Las risas de los niños se habían desvanecido de fondo, reemplazadas por el susurro de las hojas y el zumbido distante del tráfico. Un sentido de aislamiento la envolvía, a pesar de la vida palpitante a su alrededor. Siempre había sido el faro de positividad, la que unía a las personas, pero ahora estaba a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor. Su corazón latía con fuerza mientras las imágenes de la traición de Verónica se reproducían en su mente. Siempre había confiado en Carlos para ver a través de la fachada, para reconocer a la mujer que había entrado en sus vidas y causado estragos. Ahora, sentía un atisbo de enojo hacia él por haber estado ciego a la verdad durante tanto tiempo. Era un enojo familiar, uno que había sentido crecer a lo largo de los años a medida que la presencia de Verónica se volvía más dominante. Pero ahora ese enojo se mezclaba con un sentido de responsabilidad. Necesitaba ayudar a Carlos a navegar por la tormenta que se avecinaba. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Carlos había expulsado a Verónica de sus vidas, las secuelas de su presencia persistían como humo en el aire. Carlos luchaba. Su espíritu, una vez vibrante, estaba nublado por la traición y la confusión. Estaba perdido, lidiando con la realidad de su matrimonio destrozado. Elena lo observaba retirarse en sí mismo, su risa reemplazada por un pesado silencio que resonaba en sus conversaciones. Sentía el peso de su propio dolor reflejado en sus ojos, pero también veía el destello de determinación que había surgido dentro de él. Quería reconstruir, y ella también. Pero a medida que comenzaban a reconectarse, surgieron nuevos desafíos. Elena descubrió que su sueño de abrir una panadería se sentía más distante que nunca. Había dejado de lado sus aspiraciones para apoyar a Carlos, para ayudarlo a sanar de las heridas emocionales infligidas por Verónica. Pero ahora enfrentaba su propia lucha. ¿Cómo podría perseguir sus sueños mientras era el sistema de apoyo que Carlos necesitaba? El pensamiento la hacía inquieta. Cada día, se despertaba con un sentido de propósito, solo para sentir que ese propósito se desvanecía a medida que el peso de las obligaciones familiares se acumulaba a su alrededor. Una noche, mientras hojeaba un boletín comunitario local, se encontró con una competencia de repostería. La idea encendió una chispa dentro de ella.
Era una oportunidad para mostrar sus habilidades, para asumir su identidad como panadera y para encontrar su lugar nuevamente en el mundo. Sin embargo, esa emoción fue rápidamente ensombrecida por una ola de dudas. ¿Y si fallaba? ¿Y si sus sueños eran simplemente eso, sueños inalcanzables? Animada por su voz interior, Elena decidió participar en la competencia. Puso su corazón en sus recetas, probando cada una meticulosamente hasta que sintió confianza en que podría impresionar a los jueces. Pero a medida que se preparaba, se encontró con las duras realidades de la autocrítica. En momentos de quietud, los pensamientos molestos se colaban. ¿Era realmente talentosa? ¿Podría tener éxito donde otros habían fallado? Cada vez que titubeaba, el miedo al fracaso se cernía sobre ella, amenazando con retenerla. Al mismo tiempo, una nueva conocida entró en su vida, Sofía, una compañera panadera que había llegado recientemente a Madrid desde Argentina. Sus caminos se cruzaron en un café local donde Elena pasaba a menudo sus tardes esbozando ideas para su panadería. El espíritu vivaz de Sofía y su risa contagiosa atrajeron a Elena, ofreciéndole un sentido de camaradería que no había dado cuenta de que anhelaba. Las dos comenzaron a unirse por su pasión compartida por la repostería y sus sueños de abrir sus propias tiendas. Sin embargo, a medida que su amistad se profundizaba, Elena se encontró lidiando con sentimientos de celos e inseguridad. Sofía era segura de sí misma y no tenía miedo de mostrar sus talentos, mientras que Elena sentía que constantemente estaba navegando por aguas turbias de autocrítica. La competencia se acercaba, y con ella, el miedo de que decepcionaría no solo a sí misma sino también a la nueva amiga que había comenzado a creer en ella. La tormenta emocional de Elena llegó a un punto culminante una noche cuando invitó a Sofía a su apartamento para una sesión de repostería. Mientras mezclaban masa y compartían risas, la conversación giró en torno a la competencia. «Sabes, creo que te irá genial», dijo Sofía, con los ojos brillantes de aliento. «Tienes un estilo único, y tus sabores son increíbles. Solo necesitas creer un poco más en ti misma». Las palabras golpearon a Elena con fuerza. Quería creerlas, pero el peso de sus experiencias con Verónica, sumado a sus propias inseguridades, lo hacía difícil. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», confesó, con la voz temblorosa. «¿Y si fracaso?». Sofía hizo una pausa, su expresión cambiando de aliento a comprensión. «El fracaso es parte del viaje», respondió suavemente. «Es como aprendemos y crecemos. No puedes dejar que el miedo a eso te detenga. Eres más fuerte de lo que piensas». La conversación perduró en la mente de Elena mucho después de que Sofía se fue. La obligó a confrontar no solo sus miedos, sino también las traiciones del pasado. Se dio cuenta de que había permitido que las acciones de Verónica definieran su valor, nublaran su visión de sí misma. Fue una realización dolorosa, pero también liberadora. Con renovada determinación, se lanzó a sus preparativos para la competencia. La cocina se convirtió en su santuario, un lugar donde podía experimentar y expresar su creatividad. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, se enfrentó a otro desafío. Carlos había caído más profundo en su propia desesperación. La llamaba tarde en la noche, su voz pesada de arrepentimiento y tristeza por la pérdida de su matrimonio. Cada conversación era un recordatorio del dolor que ambos soportaban, y aunque Elena quería apoyarlo, también la drenaba emocionalmente. Una noche, después de una conversación particularmente difícil, se encontró de pie en su cocina, mirando en blanco los ingredientes frente a ella. El peso de la tristeza de Carlos se sentía como una piedra en su pecho. ¿Cómo podría perseguir sus sueños cuando él estaba luchando tan profundamente? En ese momento, sintió como si estuviera en una encrucijada, dividida entre sus propias aspiraciones y las necesidades de su familia. Cuando llegó el día de la competencia, Elena sintió un torbellino de emociones. La emoción se mezclaba con la ansiedad, y apenas podía calmar la tormenta de pensamientos que corrían por su mente. El lugar estaba lleno de participantes, cada uno mostrando sus creaciones culinarias con orgullo. Mientras preparaba su estación, vio destellos del trabajo de otros, hermosos pasteles, elaborados pasteles y diseños intrincados que hacían que su corazón latiera con dudas. Pero cuando los jueces comenzaron a circular, Elena tomó una respiración profunda y recordó las palabras de Sofía. Se centró en sus propias creaciones,
el amor y la pasión infundidos en cada pastel. Cuando fue su turno de presentar, sintió una oleada de confianza invadirla. Este era su momento, uno por el que había luchado arduamente. Mientras hablaba con los jueces sobre sus platos, vio un destello de reconocimiento en sus ojos, una conexión con los sabores que susurraban a hogar y confort. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba compitiendo, estaba compartiendo un pedazo de sí misma, su cultura, sus sueños. Los miedos que una vez la habían frenado comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de empoderamiento que fluía por sus venas. Sin embargo, cuando la competencia concluyó y los jueces deliberaron, el teléfono de Elena vibró en su bolsillo. Era Carlos. Con una rápida mirada a la pantalla, sintió un nudo de preocupación formarse en su estómago. Había dedicado este día a su pasión, pero las luchas de su hermano nunca estaban lejos de su mente. Cuando llegó el anuncio final y su nombre fue llamado como la ganadora, la emoción se vio ensombrecida por una sensación de urgencia. La victoria era dulce, pero el peso del dolor de su familia permanecía. Mientras los aplausos resonaban a su alrededor, se dirigió hacia la salida, con el corazón acelerado por la necesidad de ver a Carlos. Elena lo encontró sentado en los escalones de su edificio de apartamentos, con el rostro enterrado en sus manos. La imagen le rompió el corazón. Carlos llamó suavemente, acercándose a él. Él levantó la vista, con los ojos rojos y hinchados. «Lo siento», susurró, las palabras apenas escapando de sus labios. «Simplemente no puedo sacudirme el peso de todo lo que ha pasado». En ese momento, Elena comprendió que su viaje estaba lejos de haber terminado. La victoria en la competencia se sentía vacía en comparación con la lucha que enfrentaba su hermano. Se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su hombro. «Pasaremos por esto juntos», prometió, con voz firme. «Acabo de ganar algo, pero también quiero que recuperemos nuestras vidas». Mientras hablaba, una sensación de determinación llenó su corazón. Enfrentarían las secuelas de la traición de Verónica juntos, apoyándose mutuamente mientras navegaban por las complejidades de la sanación y la reconstrucción. El vínculo que compartían era más fuerte que cualquier traición, y juntos forjarían un camino hacia un futuro lleno de esperanza, resiliencia y la promesa de nuevos comienzos. Elena había descubierto que aunque el dolor de la traición había puesto a prueba sus límites, también había despertado una fuerza dentro de ella que nunca supo que existía. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para afrontar los desafíos, superar las cicatrices del pasado y recuperar sus sueños, tanto para ella como para su querido hermano. A medida que los días se desarrollaron después de la competencia, la euforia inicial del reconocimiento comenzó a desvanecerse, reemplazada por las duras realidades de la vida. Elena se encontró navegando un delicado equilibrio entre su nueva victoria y las luchas continuas de su hermano, Carlos. La victoria en la competencia de repostería había sido un momento de pura alegría. Sin embargo, el peso de tener que apoyar a Carlos, quien se sentía cada vez más perdido tras las consecuencias de Verónica, pesaba mucho en su mente. Una mañana, mientras se preparaba para abrir su primer puesto de pastelería temporal en el mercado local, una ola de ansiedad la invadió. La emoción que había sentido por mostrar sus pasteles ahora se sentía eclipsada por la voz persistente de la duda. ¿Y si nadie venía? ¿Y si los sabores que había trabajado tan duro para perfeccionar no funcionaban? Ya podía escuchar la voz de Carlos, teñida de arrepentimiento, recordándole la inestabilidad que enfrentaban. Era una melodía inquietante que sonaba en su mente, haciendo que su corazón latiera con incertidumbre. El día del mercado, mientras montaba su puesto, los nervios de Elena eran palpables. Había creado una hermosa exhibición, cada pastel un trabajo de amor, pero apenas podía concentrarse en los hermosos arreglos. Su mente seguía yendo hacia Carlos. Él había prometido venir, pero a medida que pasaban las horas y la multitud comenzaba a crecer, notó que su ausencia pesaba mucho en ella. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio a Sofía atravesando la multitud del mercado, su rostro iluminado por una brillante sonrisa. «¡Lo hiciste!», exclamó, abrazando a Elena. «Mira esta increíble configuración. Sabía que podías hacerlo». Elena sintió un destello de calidez por el aliento de Sofía, pero rápidamente fue eclipsado por la preocupación que la devoraba. «Carlos no vino», admitió,
su voz apenas por encima de un susurro. No me envió un mensaje. Estoy preocupada. La expresión de Sofía se suavizó. Él está lidiando con mucho, Elena. Pero no puedes permitir que sus luchas apaguen tu luz. Has trabajado muy duro por esto. Centrémonos en hoy. Pero el aliento momentáneo se desvaneció a medida que pasaban las horas sin una sola venta. El bullicioso mercado lleno de risas y charlas se sentía como un mundo distante, mientras ella estaba allí, invisible y abatida. Cada minuto que pasaba se sentía pesado con el peso de sus expectativas. Ella podía sentir las miradas de los transeúntes mientras echaban un vistazo a su puesto, y cada mirada que no se detenía se sentía como un golpe personal. Justo en ese momento, una sombra cayó sobre su exhibición cuando una pareja se acercó. «Estos se ven increíbles», exclamó una mujer, levantando un delicado pastel adornado con frutas frescas. El corazón de Elena se elevó momentáneamente antes de caer de nuevo. La pareja se fue sin hacer una compra. Elena sintió que su corazón se hundía más. Era como si el universo conspirara para recordarle sus fracasos. Cuando el mercado cerró y solo había vendido un puñado de pasteles, la emoción que había sentido antes se evaporó por completo. Empacó su puesto con el corazón pesado. Los dulces aromas de sus creaciones ahora eran recordatorios agridulces de sus expectativas no cumplidas. De camino a casa, recibió una llamada de Carlos. «Hey, siento no haber podido venir hoy», dijo, su voz sonando pequeña y frágil. «Simplemente no pude enfrentarme a ello. Estoy luchando mucho, Elena. No sé cómo salir de esto». Su corazón dolía por él. «Entiendo», respondió, su voz firme a pesar de la turbulencia interna. «Pero necesitas dejarme ayudarte. No podemos pasar por esto solos». Sin embargo, después de su conversación, la duda volvió a infiltrarse, girando con el recuerdo de su falta de éxito en el mercado. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si solo era un fracaso esperando a suceder? El miedo la paralizaba, y mientras yacía en la cama esa noche, sintió que las paredes se cerraban, sofocando su espíritu. El costo emocional del día comenzó a manifestarse físicamente también. Se sentía fatigada, su cuerpo pesado e insensible. Hornear había sido una escapatoria alegre, pero ahora se sentía como una carga. La cocina, que había sido un santuario, se convirtió en un lugar de ansiedad. Sofía notó el cambio en Elena durante su próxima sesión de horneado. «Pareces diferente», dijo, frunciendo el ceño con preocupación. «¿Estás bien?» Elena dudó, sin saber si debía expresar sus miedos. «Pensé que podría manejar todo, pero es más difícil de lo que esperaba. Siento que estoy ahogándome en los problemas de los demás». Sofía se acercó, su actitud cambiando de amiga casual a un pilar de apoyo. «No tienes que cargar con todo sola. Has ayudado a Carlos, pero no olvides cuidar de ti misma. Tienes derecho a perseguir tus sueños sin sentirte culpable». Esas palabras resonaron en Elena. Se dio cuenta de que había estado tan consumida por las luchas de Carlos que había perdido de vista sus propias necesidades. La presión había comenzado a deformar su perspectiva, torciéndola en algo tóxico. Quería ayudarlo, pero ¿a qué costo para su propio espíritu? Los siguientes días fueron un borrón mientras Elena luchaba con sus demonios internos. Una noche, mientras se preparaba para su próximo mercado, sintió una oleada de frustración. Había pasado toda la semana horneando. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que todo terminaría en decepción nuevamente. Justo cuando estaba a punto de ceder a la desesperación, Sofía llegó a su puerta con una caja de pasteles en mano. «¡Sorpresa! Traje algunos de mis favoritos», anunció, sonriendo ampliamente. «Vamos a probar y a pensar en el próximo mercado. No puedes rendirte ahora». El corazón de Elena se llenó de gratitud. El simple acto de amistad era un recordatorio de que no estaba sola. Mientras compartían pasteles y risas, Elena comenzó a ver la luz nuevamente. Pero justo cuando empezaba a recuperar su equilibrio, surgió un nuevo desafío. Carlos la llamó una noche, su voz temblando. «He perdido mi trabajo, Elena. Me despidieron hoy. No sé qué hacer». La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago.
Sintió el mundo inclinarse bajo ella mientras procesaba la enormidad de la situación. Carlos, lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer? Pero su respuesta se convirtió en un torrente de desesperación. No sé, Elena. Simplemente me siento tan impotente. Estás haciendo esta cosa increíble, y yo ni siquiera puedo mantener mi vida en orden. Su corazón dolía por él, pero también sentía que la ira burbujeaba dentro de ella. ¿Por qué se estaba comparando con ella? Carlos, esto no es una competencia. Estoy aquí para ti, pero necesitas encontrar un punto medio. No puedes seguir arrastrándome mientras trato de levantar a ambos. El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades no dichas. Marcó un punto de inflexión en su relación. Se dio cuenta de que no podía cargar con el peso de ambas vidas. Necesitaba navegar esto juntos, pero Carlos tenía que asumir la responsabilidad de su propia sanación. Al colgar el teléfono, una ola de claridad la inundó. Mientras había estado enfocada en ayudar a Carlos, había descuidado su propio camino. Quizás era hora de establecer límites, hora de recuperar sus propios sueños, incluso si eso significaba arriesgar su relación con su hermano. Al día siguiente, se reunió con Sofía, quien notó el cambio en la actitud de Elena. «Pareces más decidida», observó, con los ojos brillando de curiosidad. «Estoy lista para retomar el control de mi vida», declaró Elena, su voz firme. «Necesito establecer límites con Carlos. No puedo dejar que sus luchas definan mi valor o mis sueños». Sofía asintió en comprensión. «Esa es una elección poderosa. Tienes todo el derecho a perseguir tu pasión mientras lo apoyas. No disminuye tu amor por él, lo fortalece». A medida que se acercaba el día del mercado nuevamente, Elena se sintió llena de un renovado sentido de propósito. Decidió mostrar no solo sus pasteles, sino también su viaje. Cada artículo contaría una historia, un reflejo de sus luchas y triunfos. En el día del mercado, se sintió diferente, no solo como una panadera, sino como una mujer reclamando su identidad. Mientras montaba su puesto, sintió el familiar aleteo de ansiedad, pero estaba acompañado de emoción. Estaba lista para compartir su historia, para mostrar al mundo que a pesar de los desafíos, había resurgido. A medida que la multitud comenzaba a reunirse, miró hacia afuera y vio no solo clientes sino potenciales aliados, amigos y seguidores. Ya no era solo una mujer horneando en su cocina, era una mujer abrazando su viaje, sus luchas, su identidad. Y a medida que comenzaba a vender sus pasteles, la calidez de la conexión la envolvía. Cada compra se sentía como una validación de su valor, un testimonio de su resistencia. Sin embargo, el camino por delante seguía siendo incierto. Las luchas con Carlos estaban lejos de haber terminado, y sus propias inseguridades aún acechaban en las sombras. Pero se sentía empoderada para enfrentarlas, para abrazar la complejidad de su vida y seguir adelante con fuerza y determinación. Elena había aprendido que los sueños, aunque a veces sofocados por el miedo y la duda, podían reavivarse. Y aunque el camino hacia el éxito estaba lleno de obstáculos, también estaba salpicado de oportunidades para el crecimiento, la conexión y el poder de la autocreencia. Estaba lista para abrazarlo todo. Una tarde, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, una repentina tormenta se desató, oscureciendo la atmósfera y reflejando el tumulto dentro de Elena. Justo cuando estaba a punto de establecer una rutina de horneado para el próximo mercado, un golpe frenético resonó en su pequeño apartamento. Era Carlos, su rostro pálido y los ojos abiertos de pánico. «Elena, necesito tu ayuda ahora», dijo, sin aliento y visiblemente alterado. «Me metí en problemas. Tuve una pelea con mi jefe, y ahora han presentado una queja en mi contra. Están amenazando con reportarme. No sé qué hacer». Las palabras la golpearon como un tren de carga, un sacudón que la estremeció en su esencia. Habían pasado por tanto juntos, pero esto se sentía diferente. No era solo otro contratiempo, era una crisis potencial que podría deshacer todo lo que ambos habían estado tratando de construir. Su corazón se aceleró, y su mente giró con un torbellino de emociones, miedo, ira y un abrumador sentido de responsabilidad. «Carlos, no puedes seguir haciendo esto», dijo, su voz temblando mientras luchaba por mantener la compostura.
Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. No puedo arreglarlo todo por ti. Él la miró, la desesperación grabada en su rostro. Tengo miedo, Elena. No sé cómo salir de este lío. Eres la única a la que puedo acudir. En ese momento, Elena sintió una oleada de frustración mezclada con compasión. Había pasado tanto tiempo tratando de apoyarlo, y aún así parecía que se hundía más en un ciclo de autocrítica y caos. Esto no era solo sobre la pelea con su jefe, era sobre el patrón de evasión en el que había caído, arrastrándola con él. Carlos, te amo, pero no puedo ser tu muleta más, dijo, su voz más firme ahora, impulsada por una nueva determinación. Necesitas buscar ayuda, hablar con alguien que realmente pueda guiarte a través de esto. Él se echó hacia atrás ligeramente, como si sus palabras fueran un golpe físico. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a abandonarme? La acusación dolió, y por un momento, Elena se sintió culpable, pero rápidamente se dio cuenta de que este era exactamente el momento que había estado esperando. Tenía que mantenerse firme. No, no te estoy abandonando. Estoy tratando de empujarte a dar pasos para ayudarte a ti mismo. Eres capaz de mucho más que huir de tus problemas. La expresión de Carlos cambió de ira a vulnerabilidad, y ella pudo ver el tumulto dentro de él. Las lágrimas llenaron sus ojos, y por primera vez se veía verdaderamente perdido. Elena respiró hondo, su corazón dolía por él. Por favor, encontremos una manera de superar esto juntos, pero tienes que hacer tu parte. No puedo seguir sacrificando mis sueños por los tuyos. Es hora de que enfrentes tus miedos. Al pronunciar esas palabras, algo dentro de ella cambió. Un peso se levantó ligeramente, y sintió un sentido de empoderamiento que había estado ausente. Este era su punto de inflexión. Ya no permitiría que las luchas de su hermano eclipsaran sus propias aspiraciones. La tormenta afuera se intensificó, la lluvia golpeando contra las ventanas mientras se sentaban en silencio, la tensión palpable. Los hombros de Carlos se hundieron, y asintió lentamente, su desafío desvaneciéndose. Está bien, dijo en voz baja. Intentaré encontrar ayuda. Bien, respondió Elena, una mezcla de alivio y aprensión la invadió. La conversación había sido difícil, pero era necesaria. Ya no podía ser la que constantemente lo sacaba de las profundidades, él necesitaba aprender a nadar. A medida que la lluvia caía, sintió una claridad inundarla. Este momento era un catalizador de cambio, no solo para Carlos, sino también para ella misma. Se dio cuenta de que había estado esperando permiso para perseguir su sueño sin culpa, para abrazar su pasión por la repostería de manera plena y sin disculpas. Al día siguiente, el sol emergió, iluminando un nuevo comienzo. La tormenta había pasado, dejando una sensación de renovación a su paso. Elena se acercó al próximo mercado con una determinación renovada, lista para abrazar su viaje sin el peso de las luchas de su hermano arrastrándola hacia abajo. Mientras preparaba su puesto, decidió crear un nuevo pastel inspirado en su viaje de resistencia. Sería un símbolo de su transformación, una mezcla de sabores que representaba tanto sus luchas como sus triunfos. Con cada pastel que elaboraba, lo impregnaba con sus esperanzas, sueños y un sentido de empoderamiento. Llegó el día del mercado, y sintió un resurgimiento de emoción. Al montar su puesto, vio caras familiares entre la multitud, pero esta vez levantó la cabeza con confianza. No era solo una panadera, era una mujer que había enfrentado sus miedos y elegido superarlos. A medida que los clientes comenzaron a acercarse, Elena se relacionó con ellos de una manera que no había hecho antes, compartiendo las historias detrás de sus pasteles, la inspiración que surgía de su viaje. Cada interacción se sintió como una conexión, un puente que unía su corazón con el de ellos. Y cuando una niña se acercó a su puesto, con los ojos abiertos y curiosa, Elena sintió una oleada de propósito. ¿Cómo se llama este?, preguntó la niña, señalando el pastel que se había convertido en su pieza insignia. Este se llama Resiliencia, respondió Elena, una sonrisa iluminando su rostro. Está inspirado en la creencia de que podemos superar cualquier cosa, incluso cuando la vida se pone difícil. A medida que la chica dio un mordisco, su rostro se iluminó de deleite. «Es increíble», exclamó, y el corazón de Elena se llenó de orgullo.
En ese momento, se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre ella, era sobre inspirar a otros a creer en sí mismos también. El día continuó, y mientras vendía todos sus pasteles, Elena sintió una emocionante sensación de logro. No solo había recuperado su pasión, sino que también había encontrado una manera de conectarse con otros a través de su oficio. Sin embargo, los ecos de su conversación con Carlos persistían en su mente. Sabía que, aunque había dado un paso decisivo en su propio viaje, el camino de él aún estaba lleno de desafíos. Pero ahora se sentía esperanzada por él, creyendo que este podría ser el punto de inflexión que también necesitaba. Al cerrar el mercado, Elena empacó su puesto, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, tanto por ella como por su hermano. El camino por delante aún era incierto, lleno de obstáculos y oportunidades por igual, pero se sentía empoderada para navegar todo. En ese momento, comprendió la profunda lección que había aprendido. A veces, abrazar el propio viaje significaba soltar la necesidad de cargar con otros. Se trataba de encontrar fuerza en la vulnerabilidad y crear caminos de esperanza para uno mismo y para aquellos que aman. Y con esa claridad, Elena estaba lista para abrazar el futuro, un pastel a la vez. Cuando Elena regresó a casa del mercado, su corazón aún latía con fuerza por el triunfo del día. El aire estaba impregnado del aroma de pasteles frescos, y la alegría de cada venta alimentaba su espíritu. Sin embargo, al cruzar la puerta, el peso del mundo volvió a posarse sobre sus hombros. La crisis inminente de Carlos colgaba en el aire como una nube de tormenta, amenazando con eclipsar su victoria arduamente ganada. Esa noche, recibió un mensaje de texto de Carlos: «Estoy reuniéndome con mi jefe mañana. Estoy aterrorizado». Las palabras la golpearon como un rayo, reavivando sus frustraciones y miedos anteriores. ¿Qué pasaría si no seguía adelante? ¿Qué pasaría si se echaba atrás en el último minuto? No podía sacudirse la preocupación de que pudiera volver a sus viejas costumbres, arrastrándose a sí mismo, y a ella, de regreso a las profundidades de la desesperación. Mientras estaba en su cocina, los restos de sus suministros de repostería esparcidos por la mesa, sintió la ansiedad familiar elevarse dentro de ella. Había luchado tanto por hacer espacio para sí misma, y la idea de que Carlos cayera de nuevo en el caos le parecía una traición a todo lo que había logrado. Pero luego, se detuvo, recordando la conversación que habían tenido. Carlos había aceptado buscar ayuda, había mostrado un destello de determinación. Quizás este era un punto de inflexión para él, una oportunidad para enfrentar a sus demonios en lugar de huir de ellos. Tenía que creer en él, así como había aprendido a creer en sí misma. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, un irónico contraste con la turbulencia que hervía dentro de ella. Después de una noche de insomnio llena de preocupaciones, decidió que era hora de poner su fe en acción. Llamó a su mejor amiga, Mía, quien siempre había sido una aliada inquebrantable en las buenas y en las malas. «Mía, te necesito», dijo Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «Carlos se reúne con su jefe hoy. No sé qué hacer, pero quiero apoyarlo sin perderme en el proceso». «Estaré allí enseguida», respondió Mía, con un tono tranquilizador. «Lo resolveremos juntas». Cuando Mía llegó, Elena sintió una oleada de alivio. Su amiga tenía una manera de aterrizarla, de recordarle su fortaleza. Se sentaron a la mesa de la cocina, rodeadas de los restos del mercado del día anterior, y Elena desahogó sus preocupaciones. «Solo no quiero verlo fracasar de nuevo», admitió, con la voz cargada de emoción. «Pero sé que necesita enfrentar esto por su cuenta». Mía asintió, con una expresión pensativa. «Lo necesita, pero eso no significa que no puedas ofrecer apoyo. ¿Por qué no le horneas algo especial para recordarle que crees en él? Algo que represente fuerza y resiliencia». El corazón de Elena se aceleró ante la idea. «Eso es perfecto. Le haré un lote de pasteles de resiliencia, justo como los que vendí en el mercado. Quizás le den el impulso que necesita». A medida que trabajaban juntas en la cocina, mezclando ingredientes y moldeando la masa, Elena sintió que la tensión comenzaba a disminuir. Rieron y recordaron, su vínculo fortaleciéndose ante el telón de fondo de la incertidumbre. La presencia de Mía era un recordatorio de que no estaba sola en este viaje, tenía aliados que creían en ella,
y en Carlos. Pero justo cuando estaban a punto de meter los pasteles en el horno, Elena recibió otro mensaje de texto de Carlos: «Estoy en camino a la reunión. Estoy muy asustado». El pánico se filtró de nuevo en su pecho, pero rápidamente respondió: «Tienes esto, Carlos. Recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. Estoy aquí para ti». Con los pasteles horneándose, Elena y Mía se prepararon para dirigirse al lugar de trabajo de Carlos. Mientras conducían, Elena reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. Había enfrentado sus propios miedos, transformando su pasión en un éxito tangible, y ahora estaba lista para apoyar a Carlos mientras él enfrentaba su propio momento decisivo. Al llegar a la oficina, Elena sintió un torbellino de emociones: ansiedad por Carlos, orgullo en sus propios logros y una feroz determinación de estar allí para él. Entraron, y el estéril ambiente de oficina contrastaba bruscamente con la calidez de los pasteles que llevaba. A medida que se acercaban al mostrador de recepción, la recepcionista lo saludó con una sonrisa educada, pero parecía ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿Puedo ayudarles?» «Estoy aquí para ver a Carlos», dijo Elena, con la voz firme a pesar de la tensión que hervía bajo la superficie. «Estamos aquí para apoyarlo». Momentos después, Carlos apareció, su expresión una mezcla de aprensión y alivio. La vista de él tiró de su corazón. Se veía tan vulnerable, pero había un destello de determinación en sus ojos, un recordatorio de la promesa que había hecho. «Hey», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Estoy glad de que estés aquí». Elena dio un paso adelante, extendiendo la caja de pasteles. «Hice esto para ti. Se llaman resiliencia. Quiero que recuerdes que eres capaz de superar esto». Él tomó la caja, sus dedos rozando los de ella, y por un momento, el mundo exterior se desvaneció. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «Realmente necesito esto». Mientras estaban juntos, Elena sintió el peso del momento. Esto no era solo acerca de Carlos, se trataba de su viaje compartido, su vínculo como hermanos y la fuerza que podían extraer el uno del otro. Pero justo cuando la tensión comenzó a relajarse, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y el jefe de Carlos entró. El hombre exudaba autoridad, su presencia dominaba la habitación. «Carlos, necesitamos hablar», dijo, su tono serio. El estómago de Elena se hundió. Este era el momento que ambos habían estado temiendo. Carlos se volvió a mirar a Elena, su expresión una mezcla de miedo y determinación. «Puedo hacer esto», dijo con los labios, y ella asintió, deseándole que reuniera el coraje que necesitaba. A medida que se movían hacia la sala de conferencias, Elena sintió un repentino aumento de incertidumbre. ¿Podría mantener su posición? ¿Finalmente asumiría la responsabilidad por sus acciones o se retraería a sus viejos patrones? Dentro de la sala de conferencias, Carlos se enfrentó a su jefe, que estaba flanqueado por otros dos colegas. El ambiente se sentía cargado de tensión, y por un momento, Elena se sintió impactada por el marcado contraste entre la calidez de su cocina y la frialdad de este entorno corporativo. «Carlos, no podemos pasar por alto lo que sucedió», comenzó su jefe, su voz firme e inflexible. «Has puesto al equipo en una posición difícil, y necesitamos abordar esto seriamente». El corazón de Elena se aceleró mientras observaba el cambio en el rostro de Carlos, el color drenándose de él. Pero entonces recordó los pasteles, la fuerza que simbolizaban. Este era un momento para que él se levantara, para mostrar que era capaz de enfrentar sus miedos. «Espera», interrumpió Carlos, su voz más firme de lo que ella había esperado. «Sé que metí la pata. Dejé que mis emociones me dominaran, y debería haber manejado las cosas de manera diferente. Pero quiero asumir la responsabilidad por mis acciones y aprender de esto». La sala cayó en silencio, y Elena sintió un torrente de orgullo. Se estaba defendiendo, listo para confrontar las consecuencias de sus elecciones. Su jefe levantó una ceja, claramente sorprendido. «Esa es una declaración audaz, Carlos. Pero necesitamos ver compromiso de ti en el futuro. ¿Estás dispuesto a someterte a capacitación para mejorar tus habilidades de resolución de conflictos?» Carlos asintió, su determinación solidificándose. «Sí, absolutamente. Quiero hacerlo mejor».
A medida que la discusión continuaba, Elena sintió un cambio en la energía. Carlos ya no era el hombre que había huido de sus problemas, era alguien listo para abrazar el cambio y el crecimiento. A medida que la reunión avanzaba, sintió una sensación de esperanza florecer dentro de ella. Pero entonces, justo cuando la atmósfera se aligeró, surgió un detalle inesperado. Uno de los colegas de Carlos, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. «He visto tu lucha, Carlos. Yo también he estado allí. Trabajemos juntos para apoyarnos mutuamente en esto». Elena apenas podía creer lo que oía. Este momento de solidaridad entre colegas era exactamente lo que Carlos necesitaba, un recordatorio de que no estaba solo en sus luchas. Cuando la reunión concluyó, Carlos salió de la sala, una mezcla de alivio e incredulidad escrita en su rostro. «Lo hice», dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Realmente lo hice». Elena lo envolvió en un fuerte abrazo, y Mía se unió a ellos, creando un capullo de apoyo. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró Elena, sintiendo el peso de su viaje compartido levantarse. En ese momento, se dio cuenta de que el camino por delante aún sería desafiante para ambos, pero ya no estaban solos. Tenían aliados, apoyo y un renovado sentido de propósito. Con la fuerza de su vínculo y las lecciones aprendidas de luchas pasadas, estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. Al salir de la oficina, el sol brillaba intensamente sobre ellos, iluminando su camino hacia adelante. Elena sintió una profunda gratitud no solo por su propio viaje, sino por la oportunidad de presenciar la transformación de Carlos. Juntos, navegarían por las complejidades de la vida, un paso a la vez, fortalecidos por la resiliencia que ambos habían descubierto dentro de sí mismos. Elena sintió una oleada de calidez envolverla mientras ella y Carlos salían a la luz del sol, el peso de la tensión de la reunión aún aferrándose a ellos. Pero debajo de la superficie, una nueva tormenta se estaba gestando. Momentos después de salir de la oficina, el teléfono de Carlos vibró urgentemente en su bolsillo. Lo sacó, y su rostro palideció al leer el mensaje. «Es mi jefe», tartamudeó. «Quiere verme de nuevo, ahora mismo. Dijo que es urgente». El corazón de Elena se hundió. Justo cuando pensaban que habían dado un giro, aquí había otro desafío que se avecinaba. «¿Qué crees que es?», preguntó, su voz firme a pesar del pánico que aumentaba dentro de ella. «No lo sé. ¿Quizás cambió de opinión?». La ansiedad de Carlos era palpable, y Elena podía ver las viejas sombras volviendo a sus ojos. Este era el momento que definiría no solo su carrera, sino también su relación en el futuro. «Carlos, escucha», dijo, agarrando sus hombros con firmeza. «Ya has mostrado tanto coraje. Lo que sea que esto sea, puedes enfrentarlo. Tienes el apoyo de tu equipo, de mí y de Mía. Recuerda los pasteles. Simbolizan la resiliencia, y has ganado cada pedacito de fuerza dentro de ti». Él asintió, pero la duda aún estaba escrita en su rostro. Mientras caminaban de regreso hacia la oficina, la mente de Elena corría. Esta era la prueba definitiva, no solo para Carlos, sino para su vínculo como hermanos. Cada uno había luchado sus batallas, y ahora tenían que enfrentar esta juntos. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe, revelando al jefe de Carlos de pie allí, con los brazos cruzados y una expresión de dura autoridad grabada en su rostro. «Carlos, necesito discutir algo crítico contigo», dijo, gesticulando para que Carlos entrara. Elena intercambió una mirada con Mía, quien asintió en apoyo silencioso. Este era el momento de mayor tensión estaba sobre ellos. Carlos inhaló profundamente y entró, y Elena pudo sentir el peso de la situación presionando sobre ella. Dentro, la atmósfera estaba cargada con una mezcla de ansiedad y expectativa. El jefe de Carlos cerró la puerta detrás de él, y el aire se sentía eléctrico. «Hemos revisado tu desempeño reciente, y aunque has dado los primeros pasos hacia la responsabilidad, necesito ver si puedes manejar la responsabilidad del liderazgo». Elena contuvo la respiración, sabiendo que los riesgos eran altos. Este era el lugar donde Carlos podría volver a viejos hábitos o levantarse ante la ocasión. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos, su voz firme a pesar de la tensión. «Tu equipo necesita un líder que pueda navegar desafíos sin recurrir a la evasión.
Te estoy ofreciendo una oportunidad. Lidera el próximo proyecto. Si tienes éxito, reflejará tu crecimiento. Pero si fracasas, podría significar el fin de tu puesto aquí. El desafío colgaba en el aire como una nube oscura, y Elena sintió un pinchazo de miedo por él. Este era el mayor obstáculo que había enfrentado, una oportunidad para redefinirse o arriesgarse a perderlo todo. Podía ver la lucha interna reflejada en el rostro de Carlos, y quería acercarse, recordarle la fuerza que habían forjado juntos. Carlos, llamó suavemente desde fuera de la puerta, su voz atravesando la tensión como una línea de vida. Has llegado tan lejos. Puedes hacer esto. Recuerda la resiliencia de la que hablamos. La mirada de Carlos se desvió hacia la puerta, y por un breve momento, vio como la chispa de la duda daba paso a un destello de determinación. Acepto, dijo, su voz resonando con una nueva confianza. Lideraré el proyecto. No te fallaré. Elena sintió una ola de alivio inundarla, pero la contundencia de la decisión de Carlos trajo una nueva capa de ansiedad. Estaba entrando en lo desconocido, y sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero no había vuelta atrás ahora. Al finalizar la reunión, Carlos salió, una mezcla de excitación y miedo evidente en su rostro. Lo hice. Acepté el proyecto, exclamó. Pero antes de que pudiera celebrar, la expresión de Carlos se oscureció. ¿Pero qué pasa si fracaso de nuevo? ¿Qué pasa si no puedo manejarlo? En ese momento, Elena entendió que este conflicto interno era el verdadero clímax de su viaje. Carlos no solo estaba luchando contra las expectativas externas, estaba confrontando sus propios miedos e inseguridades. Los riesgos ya no eran solo sobre su trabajo, eran sobre su identidad, su autoestima. Carlos, dijo firmemente, acercándose y mirándolo directamente a los ojos. Tienes que confiar en ti mismo. Has aprendido tanto. ¿Recuerdas cómo te enfrentaste a tu jefe hoy? Eso requirió coraje. No eres la misma persona que eras antes. Tienes las herramientas que necesitas para tener éxito. A medida que el peso de sus palabras se asentaba, Carlos respiró hondo. El destello de autocrítica que había estado amenazando con consumirlo comenzó a desvanecerse. Tienes razón, dijo, la determinación volviendo a su voz. Puedo hacer esto. No dejaré que el miedo gobierne mi vida nunca más. El momento se sintió monumental. Carlos no solo estaba aceptando un proyecto, estaba abrazando un nuevo capítulo en su vida. Su decisión de enfrentar sus miedos de frente marcó un reinicio definitivo, una transformación que simbolizaba tanto su crecimiento personal como su resiliencia compartida. Con nueva esperanza, Elena y Mía caminaron junto a Carlos al salir de la oficina. El sol brillaba intensamente, iluminando sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una profunda sensación de paz. Habían enfrentado la tormenta juntas y surgieron más fuertes del otro lado. Al salir a la calle bulliciosa, Carlos se volvió hacia ellas, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Gracias a las dos. No podría haber hecho esto sin ustedes. Siento como si finalmente estuviera libre. Elena le apretó el brazo, su corazón hinchándose de orgullo. Tú hiciste esto, Carlos. Te enfrentaste a tus miedos. Y estaré aquí en cada paso del camino mientras asumes este proyecto. Avanzaron, el vínculo entre ellos solidificándose a la luz de las posibilidades. El camino seguiría siendo desafiante, pero ahora estaban armados con una creencia inquebrantable en sí mismos y en los demás. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero lo navegarían como un frente unido, sacando fuerza de la resiliencia que habían descubierto dentro de sí mismos y en su relación. Mientras caminaban hacia el futuro, Elena se dio cuenta de que la verdadera victoria no residía solo en superar obstáculos, sino en la solidaridad y el amor que los había llevado a este momento. Juntos, estaban listos para abrazar lo que viniera, fortalecidos por las lecciones aprendidas y el apoyo inquebrantable que habían forjado. Mientras paseaban por la calle iluminada por el sol, una sensación de euforia pulsaba a través de Carlos. Sin embargo, debajo de esa emoción había una tensión palpable. El peso de su decisión de liderar el proyecto presionaba fuertemente sobre sus hombros. Había dado un salto, pero el miedo al fracaso aún se cernía como una sombra ominosa. Mientras él y sus hermanas caminaban,
Podía sentir el calor del sol contra su piel, pero era el apoyo de Elena y Mía lo que realmente iluminaba su camino. ¿Crees que realmente puedo hacer esto?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, mientras doblaban una esquina. Elena lo miró de reojo, su expresión inquebrantable. No solo aceptaste un proyecto, aceptaste un desafío. Has aprendido a enfrentar tu miedo en lugar de huir de él. Eso es lo que te hace capaz. Carlos asintió, pero la inquietud permaneció. La idea de estar frente a su equipo, exponiendo una visión, le revolvía el estómago. Pero luego recordó los momentos de claridad, las conversaciones nocturnas con Elena y Mía, las risas que compartieron sobre pasteles y la fuerza que sacaron unos de otros. Era un recordatorio de que no estaba solo. Las consecuencias inmediatas de su decisión comenzaron a desarrollarse casi instantáneamente. Al regresar a casa, Carlos se encontró inundado de mensajes de colegas. Algunos lo felicitaron por el nuevo rol, mientras que otros expresaron su entusiasmo por apoyarlo. La emoción de sus compañeros era contagiosa, y sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de él. Sin embargo, la presión por rendir era abrumadora. Mía, al percibir su inquietud, sugirió que celebraran. «Hagamos algo especial esta noche. Una cena familiar para marcar tu nuevo comienzo», propuso. Su entusiasmo era contagioso. Carlos observó mientras se preparaban para la noche, una mezcla de gratitud y ansiedad girando dentro de él. Entendió que esta cena no era solo una celebración de su nuevo rol, era un testimonio de su vínculo, del viaje que habían compartido y del nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar juntos. Mientras se sentaban alrededor de la mesa esa noche, rodeados de risas y del aroma de deliciosa comida, Carlos sintió una ola de calidez inundarlo. Cada bocado, cada historia compartida, servía como un recordatorio de lo lejos que habían llegado como familia. No pudo evitar reflexionar sobre los momentos de duda y miedo que una vez lo consumieron. El viaje había sido arduo, lleno de contratiempos, pero también había estado rico en lecciones sobre la resiliencia y el poder del apoyo. Brindemos por los nuevos comienzos. Elena levantó su vaso, rompiendo el silencio momentáneo. Y por Carlos, por dar este salto de fe. «¡Salud!», resonó Mía, su voz brillante de emoción. En ese momento, Carlos sintió una oleada de gratitud. Se dio cuenta de que este proyecto era más que un desafío profesional, era una oportunidad para redefinirse, para demostrar que podía superar sus errores del pasado. Pensó en las lecciones que había aprendido, la importancia de enfrentar los miedos, buscar apoyo y el valor de la vulnerabilidad en el liderazgo. A medida que avanzaba la noche, las risas se desvanecieron en el fondo, y Carlos tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Entendió que la verdadera victoria no estaba solo en aceptar el proyecto, sino en la transformación que había experimentado. Había trascendido las sombras de la duda y entrado en un lugar de empoderamiento. Elena y Mía habían sido sus anclas, guiándolo a través de aguas turbulentas, y sintió una abrumadora sensación de responsabilidad por honrar su fe en él. Este proyecto no era solo sobre él, era sobre su viaje colectivo y los lazos que habían forjado. Sintió un renovado compromiso no solo de tener éxito, sino de elevar a quienes lo rodeaban. En los días que siguieron, la realidad de su nuevo rol se hizo evidente. Carlos se entregó al proyecto, trabajando noches tardías y madrugadas. La emoción inicial comenzó a mezclarse con la abrumadora realidad de plazos y expectativas. Sin embargo, con cada desafío que enfrentaba, se encontró apoyándose en las lecciones aprendidas de sus hermanas. Recordó los pasteles, la comodidad de las risas compartidas y la fuerza que provenía de enfrentar los miedos juntos. A medida que navegaba por las complejidades del liderazgo, Carlos se volvió más consciente de la dinámica de su equipo. Reconoció la importancia de la inclusividad y las perspectivas diversas, comprendiendo que el verdadero liderazgo no se trataba solo de tomar decisiones, sino de empoderar a otros para contribuir. Comenzó a fomentar un ambiente donde todos se sintieran valorados, basándose en las lecciones de solidaridad y apoyo que había aprendido de Elena y Mía. Mientras tanto, Elena observaba a su hermano florecer. Su transformación también la inspiró. Se encontró reflexionando sobre su propio viaje, reconociendo cómo sus luchas habían moldeado su resiliencia.
El vínculo entre los hermanos se profundizó a medida que compartían sus respectivas victorias y desafíos. Cada conversación se convirtió en un momento de empoderamiento, reforzando su compromiso mutuo. Mia, también, comenzó a encontrar su voz en el proceso. Inspirada por la determinación de Carlos, dio pasos audaces en su propia carrera, abogando por sí misma y por otros. La dinámica familiar cambió a medida que todos abrazaron sus viajes individuales, celebrando cada logro como una victoria colectiva. A medida que el proyecto avanzaba, Carlos enfrentó obstáculos inevitables, contratiempos que pusieron a prueba su determinación y habilidades de liderazgo. Pero con cada desafío, se apoyó en la ayuda de sus hermanas y su equipo. Aprendió a abrazar la vulnerabilidad, discutiendo abiertamente sus miedos mientras celebraba las pequeñas victorias en el camino. Una noche, después de un día particularmente difícil, Carlos se encontró sentado con Elena y Mia, reflexionando sobre el viaje hasta ese momento. Nunca pensé que podría liderar así, confesó, su voz impregnada de vulnerabilidad. Es aterrador, pero también liberador. Elena sonrió, con un destello de comprensión en sus ojos. Has abrazado quién eres, Carlos. No solo estás liderando un proyecto, estás liderando con autenticidad. Eso es lo que te convierte en un verdadero líder. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el proyecto comenzó a tomar forma, y la confianza de Carlos floreció. El miedo inicial que lo había dominado se transformó en un sentido de propósito. Reconoció que no solo había redefinido su identidad profesional, sino que también había profundizado los lazos con sus hermanas. Al reflexionar sobre su viaje, Carlos entendió que el fracaso no era el final, sino una parte necesaria del crecimiento. Había aprendido a abrazar los contratiempos como oportunidades para aprender y conectar. Con cada desafío que enfrentaba, inspiraba a quienes lo rodeaban, fomentando un ambiente de crecimiento y empoderamiento. A medida que el proyecto se acercaba a su finalización, Carlos se puso frente a su equipo, listo para presentar su trabajo. Sintió una mezcla de emoción y nervios, pero esta vez se mantuvo erguido, consciente del apoyo que tenía detrás de él. Se había transformado de un hombre agobiado por la duda a un líder que abrazaba su rol con confianza. En ese momento, mientras hablaba a su equipo, Carlos reconoció que no solo estaba compartiendo un proyecto, estaba compartiendo una visión de resiliencia, inclusividad y empoderamiento. El viaje lo había llevado hasta este punto, y con el apoyo inquebrantable de sus hermanas, estaba listo para abrazar lo que viniera. Al finalizar su presentación, el aplauso que siguió lo envolvió como una ola de afirmación. Carlos no solo había enfrentado sus miedos, sino que también había inspirado a otros a hacer lo mismo. Entendió que juntos habían forjado un camino de resiliencia, y al hacerlo, habían creado un impacto duradero, tanto personal como profesional. Con el corazón lleno de gratitud, Carlos se volvió hacia Elena y Mia, que estaban en la parte de atrás de la sala, sonriendo con orgullo. En ese momento, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su nuevo viaje juntos. Habían resistido las tormentas, abrazado sus vulnerabilidades y emergido más fuertes. Al salir de la oficina ese día, Carlos sintió una sensación de paz. El camino por delante todavía tendría desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos de frente, armado con las lecciones aprendidas y el apoyo inquebrantable de sus hermanas. Juntos, continuarían navegando el paisaje siempre cambiante de la vida, sacando fuerzas unos de otros mientras abrazaban nuevos comienzos y celebraban las victorias en el camino. Al salir de la sala de conferencias, con el aplauso aún resonando en sus oídos, sintió una ligereza desconocida en su pecho. No era solo la exitosa presentación lo que lo animaba, sino la realización de lo lejos que había llegado. Las sombras de duda que una vez se cernieron sobre él habían retrocedido, reemplazadas por un creciente sentido de posibilidad. Se volvió para ver a Elena y Mia esperando junto a la puerta, sus sonrisas radiantes, y en ese momento entendió que este viaje era tanto de ellas como de él. Elena dio un paso adelante, con los ojos brillantes. Fuiste increíble, Carlos, sabía que podías hacerlo. Mia intervino. En serio, te has transformado en un líder tan fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Carlos sintió que las lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos. La calidez de su apoyo lo envolvió como una manta reconfortante. No podría haberlo hecho sin ustedes dos.
Me recordaron mi valor cuando yo no podía verlo por mí mismo. Su risa compartida resonó por el pasillo mientras salían del edificio, el sol poniéndose en el horizonte y arrojando un tono dorado sobre la ciudad. Cada paso se sentía más ligero, las cargas que una vez llevó ahora compartidas en el abrazo de la familia. Se dirigieron a un café cercano, un lugar favorito lleno de recuerdos de charlas nocturnas y risas. Sin embargo, esa noche sería diferente, sería una celebración de nuevos comienzos. Sentados alrededor de una pequeña mesa, chocaron sus copas, el sonido resonando como una promesa del futuro. Carlos levantó su copa alta. Por la resiliencia, por la familia y por abrazar cada desafío que se nos presente. Por la resiliencia, repitieron Elena y Mía, sus voces brillantes y llenas de esperanza. Mientras compartían historias y sueños, Carlos sintió que el peso de sus errores pasados se alejaba aún más. Había aprendido que el fracaso no era un callejón sin salida, sino una invitación a crecer. Había descubierto que la vulnerabilidad en el liderazgo era una fortaleza, no una debilidad. Y lo más importante, había aprendido que el viaje no estaba destinado a ser recorrido solo, eran los lazos de apoyo los que hacían que cada paso valiera la pena. En los días que siguieron, Carlos continuó poniendo su corazón en el proyecto, pero con una nueva perspectiva. Ya no era solo un líder, era un colaborador, un mentor y un amigo para su equipo. Fomentó el diálogo abierto, dio la bienvenida a ideas diversas y promovió un ambiente donde todos se sintieran valorados. Su equipo prosperó bajo esta atmósfera de inclusividad, y su creatividad colectiva generó innovaciones que iban más allá de su visión inicial. Elena y Mía, inspiradas por la transformación de Carlos, encontraron sus propios caminos iluminados. Elena dio pasos hacia su sueño de largo tiempo de iniciar una iniciativa comunitaria para apoyar a artistas locales, mientras que Mía comenzó a abogar por la inclusividad en el lugar de trabajo, usando su voz para elevar a otros. El efecto dominó del viaje de Carlos se extendió más allá de él, encendiendo un fuego de empoderamiento dentro de su familia. Una noche, mientras se reunían para cenar, Carlos miró a sus hermanas y sintió un torrente de gratitud. «He realizado algo importante», dijo, su voz firme. «No se trata solo de tener éxito en nuestros objetivos individuales. Se trata de cómo podemos apoyarnos mutuamente para alcanzar nuevas alturas juntos». Mía asintió, sus ojos brillando con determinación. «Somos más fuertes como equipo. Nuestros viajes están entrelazados». Elena sonrió sabiamente. «Y podemos enfrentar lo que venga, juntas». Carlos entendió que el camino por delante todavía presentaría desafíos, pero ya no les tenía miedo. Había aprendido a abrazar la incertidumbre, a ver los obstáculos como oportunidades para crecer. Con sus hermanas a su lado, se sintió listo para enfrentar cualquier cosa, sabiendo que podían apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. Mientras sus risas llenaban la habitación esa noche, Carlos sintió un profundo sentido de cierre y una anticipación esperanzadora por el futuro. Todos habían emergido transformados de este viaje, empoderados por las lecciones que habían aprendido y la fuerza que habían encontrado en los unos en los otros. En los meses que siguieron, el proyecto de Carlos se convirtió en un éxito rotundo, pero lo más importante, se convirtió en un modelo de colaboración e inclusividad que otros buscaban emular. La cultura de apoyo y empoderamiento que había cultivado se extendió por toda la organización, creando un efecto dominó que transformó el lugar de trabajo. Carlos se encontró reflexionando sobre su viaje con frecuencia, agradecido por los desafíos que había enfrentado, ya que lo habían forjado en el líder que se había convertido. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía simplemente por los elogios o logros, sino por las conexiones establecidas, las vidas impactadas y el legado de apoyo y empoderamiento dejado atrás. A medida que miraba hacia el futuro, Carlos imaginaba un mundo donde todos se sintieran valorados, donde las oportunidades fueran accesibles para todos y donde la colaboración reinara suprema. Sentía un renovado sentido de propósito, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Al final, Carlos comprendió que la esencia de su historia era abrazar la vulnerabilidad, el coraje y el poder del apoyo. Había aprendido que la vida era una aventura compartida, y en las conexiones con los demás residía la verdadera fuerza. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, se sentía listo para elevar, empoderar e inspirar, no solo por sí mismo, sino por todos los que cruzaran su camino. Al finalizar la tarde,
Carlos miró a sus hermanas, su risa resonando en el aire. Sentía una profunda paz, sabiendo que juntos podrían navegar cualquier cosa que viniera. En ese momento, entendió que no eran solo familia, eran una fuerza de resiliencia, listas para abrazar las hermosas complejidades de la vida. El viaje en el que se habían embarcado continuaría, cada capítulo lleno de nuevas posibilidades y aventuras. Y al levantar sus copas una vez más, Carlos no pudo evitar sentir que lo mejor estaba por venir. Al final, se dio cuenta de que cada contratiempo había sido simplemente un peldaño, llevándolo a este momento de claridad y esperanza. Juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, no solo como individuos, sino como una familia unida en fuerza, amor y posibilidades infinitas. Y quizás, esa fue la lección más empoderadora de todas, que al elevarse mutuamente, podrían crear un legado de resiliencia que inspiraría no solo sus vidas, sino las vidas de muchos otros. Mientras el sol se ponía en esa hermosa tarde, Carlos sabía en su corazón que esto era solo el comienzo de un viaje extraordinario lleno de amor, apoyo y la promesa de días más brillantes por venir.